cualquier ciclo termodinámico tiene como objetivo, ¿qué cosa? Muy bien, convertir calor en trabajo. Ustedes saben que el calor es una energía fácil de obtener, no así el trabajo. Y para obtenerlo en forma continua, además, hace falta un dispositivo que describa un ciclo. Los ciclos que vamos a ver hoy los describen fluidos condensables. Conocen ustedes ya el esquema de una máquina térmica, las dos fuentes, la máquina y el calor que parte se convierte en trabajo y el resto sí o sí sigue hacia la fuente química. Tengan en cuenta en este caso que estas máquinas que describen estos ciclos son máquinas de combustión externa. ¿Por qué? Porque la reacción química que genera el calor no se lleva a cabo dentro del fluido que describe el ciclo, sino externamente, y el fluido lo recibe desde el exterior, sin mezclarse como en el caso de los motores o máquinas de gas, en los que describen el ciclo son los gases de la combustión o el aire según la transformación. Entonces, ¿cómo se califica la bondad de una máquina térmica? Ya lo conocemos. El rendimiento térmico, que me dice cuánto trabajo es capaz de la máquina producir a través o a partir de una cierta energía que le ingresa a la máquina como calor. O sea, fíjense, esto me dice la bondad, lo que quiero, que es trabajo, sobre lo que le tengo que entregar para eso, a través de un combustible, ya sea para que la combustión sea interna o externa, que es el calor que suministra la fuente térmica. Entonces, esto es uno de los parámetros que me habla de la bondad de mi máquina. Nosotros ahora vamos a introducir otro que es importante. Fíjense, este tiene que ver con el costo de funcionamiento de mi máquina. ¿Por qué? Porque ¿quién suministra el calor? Ya sea en forma de combustión interna o externa. Un combustible que reacciona con aire, ¿cierto? Entonces, me está diciendo la cantidad de trabajo por unidad de combustible consumido. El combustible es uno de los costos de funcionamiento de mi máquina. Un costo operativo, que quiere decir continuo, mientras la máquina funcione durante su vida útil, es uno de los costos asociados. Ahora, hay otro parámetro, el mejor ciclo que me va a dar el mayor trabajo por unidad de combustible quemado sería un calor. Ahora, la otra variable o característica de la máquina es lo que se llama relación de trabajo. ¿Cómo se define? También es un parámetro adimensional, es un cociente entre el trabajo neto, que es el objeto del ciclo, ¿cierto? Lo que me entrega, que es el trabajo neto, sobre el total de la potencia instalada, o sea, el trabajo por unidad de tiempo de todas las máquinas que forman parte de este ciclo. Es decir, no solo la máquina que me está generando el trabajo, sino cualquier otro equipo que consuma o entregue trabajo o potencia. Por ejemplo, bombas, compresores, turbinas, todos los equipos que consuman o intercambien un cierto trabajo por unidad de tiempo, hay que sumar esos valores en valor absoluto que se deben determinar. La relación de trabajo me dice la cantidad de trabajo útil que se obtiene del ciclo para ocupar, por ejemplo, para mover un generador, por unidad de potencia instalada en los equipos que forman parte de ese ciclo. Ustedes saben que mientras más potencia instalada tiene un equipo, o sea, como es una bomba de medio HP respecto a una bomba de 5 HP en tamaño, en costo. Cuanto menos potencia instalada, menos costo de adquisición tiene el equipo. Entonces, este parámetro me está diciendo la unidad de energía útil que me da
forma de trabajo en ciclo respecto del costo de instalación del ciclo. Entonces es otra información diferente al del rendimiento que me da el trabajo por unidad de costo operativo. Este me da el trabajo por unidad de costo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que uno buscaría? Y buscaría que en realidad los equipos involucrados que consumen o intercambian trabajo sean los que me están dando trabajo útil, cosa de que el costo sea lo menor posible o ese rendimiento o relación de trabajo tienda a 1. Entonces, con estos dos parámetros nosotros vamos a evaluar las instalaciones que son capaces de entregar trabajo en forma continua con fluidos condensables o vapores. Y cuando la energía consumida es igual a la potencia total instalada, o sea, estamos trabajando al 100%, ¿hay que ser iguales esos índices? No, el rendimiento térmico nunca es 100%. Lo más que puede valer es el de una máquina de Carnot reversible que describe el ciclo. Y si eso valiera 1, lo que quiere decir que solo el único trabajo que siempre cambia es el trabajo útil. Eso es algo, una utopía, ¿no es cierto? Pero hay que tratar que llegue lo más cercano a 1 que se pueda. Ese sería el tope. En cambio, en el primero, el modelo a buscar es el rendimiento de Carnot. Entonces nosotros, como sabemos que el que tiene máximo rendimiento es Carnot, vamos a tratar de ver cómo quedaría un ciclo de una máquina térmica de vapor que describa el de máximo rendimiento, que es el ciclo de Carnot. Entonces, ustedes el ciclo de Carnot ya lo conocen, lo hemos graficado en un diagrama temperatura-entropía, por lo tanto, las dos isotérmicas son horizontales y las dos adiabáticas, como son reversibles, son isotrópicas y por lo tanto verticales. Ese ciclo ustedes ya lo conocen, siempre un Carnot en el TS tiene esta forma. La diferencia es que ahora está dentro de la zona heterogénea líquido-vapor, porque este ciclo lo va a describir un fluido condensable, en este caso vapor de agua. Cuando ustedes conocen los estados de la rama izquierda de la campana son líquido saturado, los de la rama derecha son vapor saturado y adentro vapor húmedo. Entonces, fíjense que las dos isotérmicas son horizontales y en este caso esta transformación arranca con líquido saturado a una cierta temperatura, que es la mayor temperatura del ciclo, la caliente, y la presión, la que corresponda a la saturación para esa temperatura, recibe calor de esa combustión externa o foco caliente, es calor latente, por lo tanto la temperatura permanece constante, lo que sucede es va transformando ese calor en un incremento de entalpía, va evaporándose el líquido saturado, pasando a vapor saturado, hasta que en el estado 2 tenemos todo el líquido que ya ha pasado a vapor saturado. Ustedes tienen que tener presente que en los ciclos, en los motores, en las máquinas térmicas que estudiamos en las últimas unidades, aplicamos todos los conceptos para los que nos hemos venido formando desde la unidad 1. Diagrama, o sea, sistemas PVT, primer principio, sistema cerrado, sistema abierto, gas ideal, todo está acá. Entonces, si bien ustedes todavía no tienen la materia a estudiar, pero tienen que saber que cuando estudian estos temas tienen que aprender a aplicar todo lo que hemos visto antes ahora. Y que a veces se presta a interrogaciones que tienen que ver con lo que vamos a aprender. Entonces es bueno ir un poco reflexionando sobre todo lo que hemos aprendido. Entonces, en el estado 2 termina la absorción de calor, todo el vapor saturado seco, y ahora vendría la expansión isentrópica que corresponde a la adiabática del ciclo de Carnot. Adiabática isentrópica. Entonces, esto se logra en un dispositivo que es una turbina.
adiabática isentrópica, en la cual el vapor saturado se va expandiendo, va bajando la temperatura de forma tal que a medida que baja la temperatura y también la presión, porque van juntas, ¿no es cierto?, en la zona heterogénea, va apareciendo cada vez más vapor. O sea, el título, que antes era 1, va disminuyendo. Esta expansión tiene como objetivo fundamental, ¿qué cosa? Entregar trabajo. O sea, este vapor que se va expandiendo y al expandirse va impactando, o sea, va empujando los álabes de la turbina, hace girar el eje de la turbina. Tenemos un trabajo de árbol, al cual se puede acoplar, por ejemplo, un generador de energía, que es uno de los principales usos de las centrales termoeléctricas en las que se utiliza el ciclo de Rankine. Antes se usaba, por ejemplo, para los trenes, ¿no es cierto?, originalmente, pero eran ciclos alternativos. Entonces, se obtiene el trabajo útil, un trabajo de árbol, en forma continua, hasta que el vapor llega a la presión final de la expansión. Terminó su carrera, en la cual nos entregó este bendito trabajo útil, que es la razón de este ciclo. Ahora, todo el resto es las distintas secuencias de transformaciones que hay que hacer para volver a dejar el vapor en condiciones de generar nuevamente trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Y se condensa, como es una condensación, esto se logra retirando calor latente, que va a pasar a la fuente fría. Al perder calor latente, entonces no cambia la temperatura, sino lo que pasa es que se va condensando, el vapor saturado pasa a líquido saturado, hasta el estado 4. En el estado 4 hay una gran cantidad de líquido saturado, todavía hay algo de vapor saturado, porque no estamos en la curva de líquido inferior, a una presión baja, que es la presión del final de la expansión en la turbina. Entonces, ahora hay un problema. Ya lo tenemos nuevamente con mucha proporción de líquido, pero hay que volver a entregárselo a la caldera para que reciba calor. La caldera está a una presión elevada, que es la que corresponde a la temperatura de fuente caliente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y entrarlo a un compresor para que logre nuevamente levantar la presión y llevarlo al estado 1. Entonces, esta es una compresión adiabática e isentrópica, porque es reversible de un ciclo de calor. Entonces, para que el compresor logre el efecto de aumentar la presión, ¿qué es lo que necesita? Consumir un trabajo de compresión, para que esa energía consiga justamente la disminución, o sea, el aumento de la presión. En realidad, lo que pasa es que aumenta la presión, hasta nuevamente llegar a la presión de la caldera, que es la que corresponde a la temperatura de la fuente caliente. Nuevamente ahí, en condiciones de reiniciar el ciclo. Ven ustedes que las dos isotérmicas, con este fluido condensable, son fáciles de lograr, porque automáticamente la temperatura se fija si la presión se fija, porque hay sistemas heterogéneos. Entonces serían fáciles de implementar en la práctica. Hay que ver qué pasa con la compresión y la expansión isentrópicas. Antes que eso, antes de ver este inconveniente, tratemos de ver cómo quedaría el rendimiento termodinámico, que era el trabajo sobre el calor absorbido. Esto ya lo han visto, cómo se aplica esto acá, porque esto se hace con la reducción de entropía. Cuestión que para una máquina de Carnot el rendimiento es función exclusiva de las temperaturas de foco caliente y de foco frío. De forma tal que lo que hay que lograr es que la temperatura del foco frío sea lo más baja posible y la del foco caliente lo más alta posible. Este sería el máximo rendimiento posible de transformación de calor en trabajo en forma reversible para esas temperaturas. No hay mayor rendimiento posible entre ese par de temperaturas.
Eso es lo que debemos, el máximo que podemos aspirar a lograr en la práctica, si es que podemos implementar el principio. Entonces estamos viendo que el tema de que sea la absorción y cesión de calor de un sistema heterogéneo, o sea, fluido condensable, líquido o vapor, favorece que estas isotérmicas puedan lograrse sin mayores complicaciones. Acá tenemos entonces la instalación que veníamos explicando recién, la caldera donde se absorbe calor. Ustedes saben que la caldera, la única energía que se intercambia con el medio es calor, no hay trabajo. El objeto de una caldera es justamente recibir calor y a una cierta presión y transformar el líquido en vapor, saturado o sobrecalentado según cuánto calor se entrega. Allá tenemos entonces la turbina, el condensador donde se produce la cesión de calor al foco frío y el compresor isotrópico. Entonces tenemos las 4 transformaciones que acabamos de mencionar recién. Ahora vamos a ver las dificultades prácticas por las cuales no conviene implementar este ciclo en la realidad. Si bien tenga el máximo permitido. En primer lugar, veamos qué pasa. Estamos trabajando con un compresor al que ingresan 2 fases. Los compresores no se diseñan para trabajar con 2 fases, sino con fase gas. Porque ese es su diseño interno para que el principal intercambio energético sea la variación de entalpía. Eso pasa en la fase gas. Entonces, no es correcto, no es adecuado, no es bueno desde el punto de vista del diseño de un compresor trabajar con una mezcla entre líquido y vapor. Por otra parte, tenemos que lograr en la condensación, que es en esta transformación donde se cede calor al foco frío, que este siempre sea el estado de salida del condensador. O sea, tenemos que lograr, para que pueda repetirse indefinidamente el ciclo, un determinado título a la salida, es decir, una mezcla exacta entre líquido y vapor. Esto en la práctica, a nivel operativo, es bastante difícil de asegurar y de lograr en forma continua. Lo que es fácil es lograr, o sea, tener una mezcla, pero separar líquido saturado de vapor saturado. Eso es fácil de lograr con una trampa de vapor o con un separador de líquido. Pero no, después habría que mezclarlo en proporción exacta para lograr ese título que rigurosamente se tiene que cumplir. Entonces, esto es un inconveniente operativo, más que nada, de lograr. Otro problema, la salida de la turbina. En la salida de la turbina tenemos un título que no es uno, es decir, no hay solo vapor saturado, hay también líquido saturado. Este líquido saturado, ¿no es cierto? Recuerden que cómo se produce en la turbina el trabajo, se va expandiendo el vapor y va empujándose en el diseño de estas turbinas de vapor, distinto de las turbinas que funcionan con hidráulica. Funcionan con líquido, que ahí las principales energías son la potencial y la cinética. Acá es la entalpía gracias a la expansión de los vapores. Entonces, las gotas de líquido en esta expansión del vapor van incidiendo sobre los álabos de la turbina y le producen una erosión mecánica, como si fueran partículas sólidas que inciden sobre el metal de los álabos de la turbina. Entonces la desgastan. También producen inconvenientes de mantenimiento, que hacen que haya que repararla los álabes por el problema de la erosión mecánica. Es decir, no conviene que ese título sea muy bajo. Lo más bajo es 0,85 o 0,90, pero no menos que eso. Y el otro tema es que ustedes saben que por las propiedades del agua tiene un punto crítico que es 374 grados inamovible. Ese es el punto crítico. Por lo tanto, ya estamos teniendo un tope en la temperatura del foco caliente. Si es que queremos trabajar con un fluido condensable, es decir, en la parte interna de la campana. Entonces ya también hay un límite a la temperatura superior que es posible lograr con este ciclo.
último tenemos el tema de la relación de trabajo. Dijimos que era el trabajo útil o la potencia útil, esto sería trabajo por unidad de tiempo, la potencia, sobre la potencia total instalada. ¿Cuáles son los equipos en los cuales se intercambia trabajo en este ciclo? No en el condensador, no en la caldera, sí en la turbina, sí en el compresor. En un caso sale, en otro entra. Entonces, lo que hay que poner en el denominador es la suma de los valores absolutos del trabajo de turbina y del trabajo de compresor. El trabajo de compresión tiene un valor que es medianamente significativo, porque se está comprimiendo un vapor. Ustedes saben que este trabajo, que es el trabajo de una máquina con la que circula masa, es un trabajo de circulación, una vez que uno fija las presiones, también depende del volumen. Y siempre que haya vapor, el volumen específico es alto. Por lo tanto, este trabajo de compresión tiene un valor que es significativamente importante. Entonces estamos teniendo un denominador alto, por lo tanto una relación de trabajo baja, lejos de 1. Es decir, una instalación que, si tenemos que hablar de su costo, no es un costo despreciable. Entonces, todos estos inconvenientes o dificultades han llegado en la práctica a hacer una modificación a este ciclo de Carnot y transformarlo en lo que se denomina ciclo Rankine o Rankine. Nosotros, al hablar de ciclo Rankine, hablamos en dos pasos. Este ciclo Rankine, en el que hay una modificación que es el cambio del compresor por una bomba, y una segunda modificación que la vemos después, que cuando además de esto se introduce un sobrecalentador luego de la caldera. En la bibliografía, tanto Seiken como Modular hacen las dos mejoras o los dos cambios en un solo paso y nos dan el Rankine directamente por sobrecalentamiento. Nosotros en la cátedra preferimos verlo en dos pasos para poder, que en realidad fue históricamente como se produjeron las modificaciones, para poder prestar atención a los cambios de forma separada. El de poner una bomba por un lado y el de poner el sobrecalentador por otro. Así está el programa, así nosotros queremos que lo planteemos. Entonces, ¿cuál es el cambio? Fíjense, el cambio está en esta parte del ciclo, en el que esta compresión isentrópica o adiabática ya no está, sino que en el condensador se obtiene la condensación completa. Todo líquido saturado con título 1, que dijimos es más fácil operativamente de obtener. Entonces ahora tenemos líquido saturado a una presión baja, lo que hay que conseguir es levantarlo a la presión que reina en la caldera. Y como es un líquido, es suficiente con colocar una bomba. La bomba son los equipos que le brindan presión a los líquidos. Entonces, la transformación que tiene lugar en la bomba es esta acá, que también es vertical, ¿sí? Porque la estamos considerando como adiabática o isentrópica, pero que a la salida, fíjense que tenemos un líquido comprimido, no un líquido saturado. ¿Por qué un líquido comprimido? Un líquido que está a una temperatura que es más baja que la presión de saturación a la presión de la caldera. Entonces, fíjense que a la salida se ha logrado la presión que reinaba en la caldera, pero la temperatura es inferior a la de saturación. Porque ¿cuál es la temperatura de saturación de la caldera? En esta que dice que caldera. Ese es el estado de líquido saturado a la presión de la caldera. Y nosotros estamos teniendo esa presión, pero a una temperatura menor. Esto es lo que se llama líquido subenfriado o bien líquido comprimido. Entonces, en esas condiciones ingresa ahora a la caldera como un líquido comprimido. Por lo tanto, en la caldera, cuando empieza a recibir calor de esa combustión externa, el primer calor que va a recibir desde el estado 1 de entrada a la
sensible. Entonces ahora hay una parte de ese calor que se recibe del foco caliente que es calor sensible. Cuando llegó exactamente a la temperatura de saturación, lo que se produce, comienza a producirse el cambio de fase, se queda automáticamente fijada la temperatura, inmediatamente se alcanza ese estado de saturación y todo el calor que sigue ingresando no varía la temperatura, sino que continúa cambiando la fase, que es lo que es el fin de la caldera. Hasta que nuevamente en el estado 2 sale como vapor saturado seco para ingresar en la turbina y el resto de las transformaciones son las que describimos recién en el de calor para vapor. Entonces, el principal cambio es condensación completa y una bomba en lugar del compresor, que trabaja solo con fase líquida. Acá está exagerado la transformación 4.1, el alto de la transformación está exagerado. Prácticamente 1 coincide con 4, la variación de temperatura es muy baja. Bueno. Vamos a ver cómo se calcula el rendimiento para este ciclo Rankine. Para ello vamos a hablar, como siempre, de ciclos ideales, en lo que estamos considerando al agua como sistema, que se comporta como una sustancia pura y que en la fase líquida es incompresible, o sea, en la fase líquida. Prácticamente su volumen es constante aunque varíe la presión. Y que todas las evoluciones son internamente reversibles, o sea, cuasi estáticas. Cuando la internamente reversible es cuasi estática. No siempre que sea reversible, que sea cuasi estática, es que sea totalmente reversible, solo internamente. Les digo por algunas confusiones que se han presentado con eso en el pasado. Acá, ya lo acabamos de ver, ahora vamos a mostrarlo al mismo ciclo en un TV. Tenemos las transformaciones, entonces empezamos con el líquido comprimido a la salida de la bomba, que está a la presión de la caldera, pero a una temperatura menor. Después del estado 1 viene el estado 2. Luego de recibir calor como calor sensible, va cortando isotermas, ¿no es cierto? La isoterma que pasa por 1 es más baja que la que pasa por 2, que es la isoterma de saturación a esa presión. A medida que sigue recibiendo calor, va pasando a vapor saturado. Fíjense que la transformación 1,3, que es la que se lleva a cabo en la caldera, en la vaporización, es una transformación, además de isotérmica, isobárica. ¿Por qué? Porque estamos considerando transformaciones cuasi estáticas, internamente reversibles, no hay fricciones, no hay pérdidas con fricciones. O sea, no hay pérdidas de carga a medida que va circulando esta mezcla por los tubos de la caldera. Si es que es apotibulante, el de las apotibulares es un apotibulante. ¿Por qué la curva de cambio de fase es la misma en los dos diagramas? Ustedes, no sé si, bueno, esta les suena, ¿no es cierto? Que es la campana vieja, que ya la venimos harto sabía. En el PS también tenemos la misma forma de la campana. Tendríamos que hablar un poquito del PS si quieren, pero la diferencia del PS es que las isobáricas tienen esta forma y las isocónicas tienen una forma parecida pero con mayor pendiente. Pero mientras haya dos fases, la transformación es la isobárica e isotérmica. Entonces, tienen la misma forma la campana, pero las transformaciones isobáricas son diferentes. PS que PS. Las isocónicas son diferentes. Entonces, la 1,3 es esta, acá la 1,3 iba sobre la isobárica. Acá la 1,3 va también sobre la isobárica, que es horizontal. La 2,3 solamente es isotérmica. Allí tenemos entonces a la salida de la caldera que ingresa a la turbina
puse la expansión adiabática, ven que tenemos la forma en el PV que corresponde a esa transformación adiabática. Recuerden que esos son hipérboles. Entonces, ahí está la adiabática y en el estado 4 es la salida de la turbina luego que se produjo la expansión. ¿Qué pasó en esa transformación y la razón de ser de este ciclo? Entregó trabajo a través de un eje que gira. En 4 ingresa al condensador como un vapor húmedo con un título alto y ahí es en 4.5 donde dentro del condensador entrega calor a un foco frío y de esa forma va condensándose el vapor hasta salir en el estado 5 como a una presión baja y como un líquido saturado dispuesto a ingresar nuevamente en la Profe, una pregunta. En el diagrama de temperatura de su entropía de 3 a 4 disminuye la calidad. Así es. ¿Verdad? Pero ¿cómo puede ser que disminuya la calidad y aumente el volumen específico? O sea, recuerden que la calidad es masa sobre masa. Es masa de vapor sobre masa total. No siempre está directamente, o sea, si aumenta el título, normalmente lo que está aumentando es la cantidad de vapor. ¿Cuál es la duda suya que hace que se le presente un cortocircuito? Que cuando disminuye la calidad a volumen constante, Sí. el volumen específico disminuye, porque el volumen del líquido Sí. es menor que el del gas, que el vapor. Claro, pero acuérdese que son masas y que las densidades son distintas, la del líquido y la del vapor. El líquido tiene densidades bajas y el vapor tiene, o sea, el líquido tiene densidades altas, o sea, volumen específico bajo, al revés que los vapores. No siempre una va de la mano de la otra. Eso lo vimos, o sea, indirectamente cuando hacíamos los problemas, que el título la relación de volumen específico del título no van juntas. No van juntas. Pero están bien si duda. Entonces, este era uno de los puntos problemas que todavía no hemos solucionado, ¿no? Que ahí hay algo con la cantidad de líquido que puede llegar a dar. Entonces acá simplemente como hay que lograr calcular el trabajo que tiene esta expresión, el rendimiento, perdón, el trabajo neto sobre calor en el foco caliente. Entonces, ¿cómo se logran cada uno de estos cálculos? Aplicando el primer principio para sistemas abiertos en régimen permanente para cada una de las transformaciones, las que tienen lugar en la caldera, las que tienen lugar en la turbina, en el condensador y en la bomba. Eso es todo el secreto. ¿Con qué trampa? Y despreciando las variaciones de energía cinética y potencial, que vimos que la potencial en general no varía, pero la cinética es despreciable, por eso directamente ahora ya ni la tenemos en cuenta, los aportes de la variación de energía cinética. Entonces nos manejamos solo con entalpía y teniendo en cuenta que turbina y bomba son adiabáticas, por tanto el calor es cero, entonces el trabajo se calcula como variaciones de entalpía. Y en la caldera y en el condensador lo que es cero es el trabajo, entonces el calor también se calcula con las variaciones de entalpía. Todo el secreto. En la bomba, además, hemos puesto esta otra expresión. Ustedes siempre saben que el trabajo se puede poner de dos formas. O con el primer principio, despejando si uno conoce el resto de la energía, o bien aplicándole al equipo la definición de trabajo. La definición de trabajo de árbol o de circulación es la integral de B diferencial P. Entonces, aplicando el trabajo de bomba, o lo calculamos así, con la variación de entalpía, o con la definición de trabajo de circulación. Entonces, sería la integral de B total diferencial P. O, si es lo específico, N por B específico. Y como el volumen es un líquido incompresible, es prácticamente como
calcular el trabajo de la bomba. Ahí estamos viendo que el trabajo de la bomba influye, las presiones no las podemos cambiar porque tienen que ver con la baja temperatura. Pero en este caso, si comparamos bomba con compresor, tenemos un volumen chico. Por eso el trabajo de bomba es chico, comparado con el de un compresor. Ahí fue la presión que tomamos como inicial y cuál como final. ¿Cómo es que le por los subíndices? ¿Cómo? Le pregunta por los subíndices. Sí, en realidad los subíndices van acompañando los estados, los numeritos de los estados. Entonces la 1 es la presión en caldera y la 5 es presión en condensador. Acá está el estado 1, sería ahí en el TS y acá en el PB. La presión alta y la presión baja. Fíjese, acá nosotros la hemos puesto, o sea, esto me da, usted dice que me da un número positivo. Claro, yo lo comparo con el trabajo de regular a la izquierda. Sí, está bien. Acá a la izquierda, al despejar directamente desde la expresión del primer principio, está puesto con signo y todo. ¿No es cierto? Porque es menos trabajo igual a la relación. En cambio, acá, tiene razón, estaría puesto un valor absoluto. Nosotros, acá en la expresión del trabajo, cuando decimos trabajo neto, normalmente lo que hacemos es tomar los dos de valor absoluto y restar el que sale respecto del que entra. Trabajamos en valor absoluto. Por eso aquí ve que le volví a cambiar el H cuando hicimos el positivo menos el negativo y el negativo puesto en valor absoluto. Entonces, estamos diciendo este rendimiento es menor que el de Carnot. ¿Tenemos alguna duda de que este rendimiento sea menor que el de Carnot? No, sabemos que tiene que ser así, ¿no es cierto? De todas formas, lo podemos analizar a ver si lo entendemos. Y fíjense, nosotros con Carnot teníamos solamente hasta esta vertical que pasa por 2. Nosotros le agregamos un montón de ciclos hasta la transformación 1.5. Podríamos asumir que hemos agregado al Carnot original otros Carnot que tienen la misma temperatura de fondo frío, pero temperaturas de fondo caliente bajas. Por lo tanto, todos estos ciclos son ciclos con menor rendimiento que el Carnot original. Entonces no nos queda duda de que lo que hemos hecho es castigar el rendimiento respecto al que hubiéramos tenido con una máquina de Carnot. Pero, ¿por qué hicimos esto? Para mejorar la relación de trabajo. Porque lo que buscamos es disminuir el denominador de la potencia instalada, reemplazando la potencia del compresor por una menor que da una bomba. Esa es la mejora en un costo de inversión. Y también operativo para hacer condensación completa del condensador. Entonces, bueno, acá está lo que acabamos de decir de la relación de trabajo. Y como el trabajo ahora es lo que dijimos recién, el volumen es chico, este es más chico, entonces estamos usando un numerador mayor y un denominador menor. Por los dos lados mejoramos la relación de trabajo. Ahora seguimos teniendo, o sea, hemos mejorado la relación de trabajo a costa de castigar el rendimiento. Vamos a ver otra mejora a este Rankine, a ver si se le mejora también el rendimiento. ¿Cómo? Aumentando la temperatura del foco caliente. ¿Cómo se logra eso? En vez de sacar de la caldera, que es del estado 2, en la caldera en realidad, bueno, está saliendo a esa presión alta vapor saturado. Entonces, se ingresa ese vapor saturado a un nuevo intercambiador de calor, donde sigue recibiendo calor y ahora se va sobrecalentando el vapor como calor sensible. Entonces, sigue aumentando su entalpía, recibiendo más calor del foco caliente e aumentando su temperatura. Entonces ahora la temperatura
del foco caliente ha aumentado. ¿Por qué? Antes nosotros teníamos en la caldera desde 1 hasta 2. Calor sensible, calor latente, y la temperatura media de todo ese proceso sería la que podríamos decir que es la del foco caliente. Ahora hemos continuado agregando calor a una temperatura más alta. Entonces, estamos introduciendo una mejora que se aumenta la temperatura del foco caliente, está mejorando el rendimiento térmico. Entonces, esta mejora vuelve a beneficiar al rendimiento, lo aumenta. Logramos incrementar lo que era el Rankine sin sobrecalentamiento. En realidad, el sobrecalentador no suele ser un equipo externo, sino que está dentro del propio equipo caldera que uno compra y usa los gases calientes de combustión para sobrecalentar el vapor. Entonces, fíjense que hemos aumentado la temperatura del foco caliente y además también hemos aumentado el trabajo por una hora. Las dos cosas. ¿Y qué beneficio ha tenido el hecho de empezar con un vapor sobrecalentado, la expansión isentrópica? Que logramos salir de la turbina con un título más cercano a 1. Entonces, además, se está tratando de minimizar el efecto de erosión en los árabes a la salida por la humedad del vapor de baja presión. Entonces ven que esta mejora es beneficiosa desde muchos puntos de vista, termodinámicos y operativos. ¿Qué pasa con el rendimiento? Y lo que ya habíamos sospechado. Estamos aumentando la temperatura del foco caliente y si no, nos queda duda, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nos puede quedar duda? Porque el rendimiento es trabajo útil, ¿no es cierto?, neto sobre calor absorbido. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos entregando más calor. Pero también nos puede quedar la duda si estamos aumentando las dos cosas. Entonces, ¿cuál es el efecto resultante? ¿Crece o baja? Entonces, bueno, no nos tiene que quedar duda que crece, primero por análisis térmico, porque la temperatura media de la absorción de calor es mayor, y si no, podemos ver que es como agregar muchos ciclos de Carnot, todos estos rojitos con temperatura de foco caliente más alta y temperatura de foco caliente más baja. Entonces, esto también nos ayuda a que no nos quede duda, estamos mejorando el rendimiento de este que tiene sobrecalentamiento respecto del otro que no tiene. Ahora vamos a ver la realidad, medianamente, porque está muy bonita conocer la realidad. Y es saber que en la realidad, primero, tanto el líquido como el vapor, la mezcla, el fluido, tiene viscosidad. Si tiene viscosidad, tiene resistencia a moverse. Y por lo tanto, genera una fricción que hay que vencer y es energía disipada para vencer la fricción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pérdidas de carga vinculadas al vencimiento o a vencer el rozamiento o fricción. Entonces, ¿qué pasa? En la caldera la presión no se mantiene constante y por lo tanto tenemos una transformación horizontal, sino que al ir perdiendo presión también la temperatura de saturación va bajando. Entonces tenemos esta línea de puntos que sería la transformación en la caldera. Esta sería la presión en la que ingresa el sobrecalentador, en el que además también habría pérdida por fricción. En definitiva, esta no sería una isobárica. Lo mismo en el condensador. Fíjense, la presión inicial es mayor que la presión final. La isobara es diferente, inicial que final. ¿Por qué? Porque también hay pérdida de presión por la disipación de energía en rozamiento. Y por otro lado, también hay irreversibilidades en el
la bomba y en la turbina, fíjense que ya no es vertical, isentrópica. Adiabática puede estar muy bien aislada para tratar de que no haya pérdida de calor, pero hay irreversibilidad, o sea, hay entropía general también por la fricción que se genera al ir circulando el vapor y por las distintas cavidades de la turbina y tomando contacto con la válvula y por todo el circuito interno. Eso es el desafío de diseño de las turbinas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el empeño que ponen los fabricantes de turbina y de bomba? Y lograr diseños en las que las pérdidas por fricción sean lo menor posible. Entonces, esa irreversibilidad vinculada a la fricción depende del diseño y es un dato que tienen que dar con el equipo que lo está construyendo. Si además hay disipaciones de calor porque no es perfectamente adiabático, se va a sumar esa otra irreversibilidad. Entonces, no son verticales ni la 3-4 ni la 1-2, ni son isobáricas la evaporación ni la condensación. Si nos centramos en la bomba y en la turbina, justamente este tema de diseño de los equipos se mide con lo que se llaman los rendimientos isentrópicos. ¿Qué son los rendimientos isentrópicos? Y me dan idea de la energía disipada para vencer la fricción en cada uno de los equipos por el diseño interno que tienen esas dos máquinas. Entonces, fíjense que en la turbina me va a dar menos trabajo que el isentrópico o reversible, ¿cierto? Porque parte lo va a perder en disipar por la fricción. Entonces se pone el más grande en el denominador, que es el trabajo ideal, el que me entregaría si fuera ideal, y el real, que es más chico, en el numerador, para que este rendimiento coincida con lo que conocemos como rendimiento, que es un coeficiente menor que 1. En cambio, en los equipos que consumen trabajo, como es la bomba, la definición se invierte para que siempre quede lo más grande en el denominador. Entonces, en una bomba hay que entregarle más trabajo que si fuera isentrópico, porque hay que darle de más para que venza la fricción. Entonces, el trabajo real es el que va en el denominador y el ideal es el que va en el numerador. En los dos casos son menores que 1 y estos coeficientes de rendimiento isentrópico me dan idea de las irreversibilidades debidas a la fricción y son un poco una característica del diseño de la energía. Bueno, ahora vamos a ver qué mejoras extras podemos lograr para continuar mejorando el rendimiento del ciclo Rankine. Hasta ahora habíamos visto el sobrecalentamiento, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué cosa. Nosotros lo que siempre buscamos hacer, o lo que debemos buscar, y para eso estudiamos el calor, es decir, hay que tratar de bajar la temperatura a la que se entrega el calor, un poco frío, y aumentarla a la que se absorbe el calor, tener poco caliente. Todo lo que tienda a esos dos efectos va a mejorar la eficiencia térmica. Entonces, o bajamos la TFF o subimos la TFF. ¿Cómo podemos bajar la temperatura de condensación? Y haciendo que el condensador trabaje a una presión lo más baja posible. Cuanto a más baja presión podamos lograr la baja, más baja va a ser la temperatura que se fríe. Y para aumentar la temperatura de la evaporación, habrá que aumentar, ya sea, acuérdense que toda la absorción de calor, una parte en la caldera, otra parte en la parte de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, si es en la caldera, lo que hay que tratar es que la presión, hacerla trabajar a la más presión que se pueda. Eso tiene que ver con el costo, ¿no es cierto? Una caldera con más presión y más tarde. Pero, bueno, son todas relaciones de compromiso. Pero lo que sí es cierto es que este ciclo me va a entregar más trabajo por unidad de combustible
la temperatura final del sobrecalentamiento. Cuanto más logremos sobrecalentar, mejor, o sea, más cantidad de trabajo, voy a obtener una determinada cantidad de calor. Vamos viendo cada una de estas mejoras. Tenemos el tema de la distribución de la presión del condensador. En vez de 1,4, o sea, mejor dicho, 4,1, y después entra la bomba, 1,2, tenemos ahora que se ha bajado, o sea, se ha seguido expandiendo la turbina hasta llegar a 4'. Y esa es la presión final. Y a esa presión se ha logrado la condensación en el condensador. Y recién ahí ingresa la bomba hasta salir los juegos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos logrando? Ustedes recuerdan que el trabajo en el área del ciclo, ¿en qué par de ejes el trabajo en el área del ciclo? En el TD. Ojo que estos son trabajos de circulación. Entonces, en el TD, lo vimos hace teníamos el ciclo así. Acá esto estoy haciendo sin sobrecalentamiento, sin con sobrecalentamiento, sin un poquito más, así. Este sería con sobrecalentamiento. Entonces, en el TD, el área del ciclo no está. ¿Por qué? Porque el trabajo de la turbina sería toda esta área y el trabajo que consume la bomba sería el neto en el área del ciclo. En el TS, acá prácticamente coincide. En el TS, las áreas que son calores. Entonces, si acá ingresa a la caldera, toda el área bajo esta curva sería el calor absorbido. El área que se excede en el condensador sería esta otra. Entonces, el área del ciclo sería el calor neto. Pero como es un ciclo, el calor neto es igual al trabajo neto, ¿no es cierto? ¿Queda duda por eso? Porque si aplicamos el primer principio al ciclo, no hay corriente que fluye, entonces me queda un punto menos el primer punto es igual a 0, sea un punto igual al primer punto. Trabajo, calor neto igual al trabajo neto. Entonces, cuando nosotros decimos que el área del ciclo es el trabajo por unidad de área, es porque en un ciclo, en el TS, es un número de otro. Pero en rigor, en el TS son calores y en el PV son trabajo. Bueno. Pero, como un ciclo, vamos a decir, esta área también tiene que ver con el trabajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se ha aumentado el área del ciclo, por lo tanto, el trabajo. Se ha aumentado el trabajo, ha aumentado el rendimiento, consiguiendo que la presión del condensador se nos ha protegido. Ahora usted dice, sí, bueno, pero acá también ha aumentado un poquito más, ¿cierto? El calor absorbido, porque ahora entró en 2', el poquito más de calor absorbido. Pero fíjense el tamaño horario, el tamaño de la otra. Entonces, el efecto neto es un incremento en el rendimiento por haber bajado la presión en la caldera. Ahora bien, la caldera no, pero el condensador. Ahora bien, pensemos en un condensador. Ustedes saben lo que es un condensador. Es un intercambiador de calor, donde hay una carcasa por el que circula el tubo, en la carcasa va uno de los fluidos que intercambia calor, por los tubos va el otro,
Exactamente, de la mayor a la menor. Le digo, pues era más kilolítico, y ahí se nos está cerrando. Entonces, si nosotros queremos que la temperatura de condensación ahora sea más baja, que nos da la presión para mejorar el rendimiento, ¿y cuál es el foco frío? ¿Quién es el foco frío bendito ese que le vamos a enchufar todo ese calor que nos está sobrando? El medio. Y para que el calor quiera salir del condensador, o sea, del vapor húmedo hacia el medio, tienen que tener el medio una temperatura más baja. Entonces no podemos bajar lo que se nos dé la gana. Depende de lo que tengamos para enchufarle ese calor, ¿no es cierto? Si es un río, si es agua subterránea, si es el ambiente. Entonces cuando se pregunta, ¿y cuál es el tope? Usted va a bajar, perfecto, todo teórico hermoso. Pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde? Y lo que me permita la temperatura de lo que tengamos como foco frío. Esa es una de las respuestas. Hay otra respuesta. Después dice, no, pero a mí me preguntaron y yo contesté eso y me tengo que contar. ¿Por qué? Hay otra, pero un poquito más teórica. Ustedes recuerdan el diagrama de fases. El diagrama de fases era este. Teníamos el TB, el TB y el PT, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Teníamos si me acuerdo, acá vapor, acá sólido, acá líquido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros andamos por la parte de líquido-vapor. Y no vamos a bajar la presión más baja del punto triple, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a tener que adentro del condensador va a pasar de vapor a sólido. Ahora yo le digo, bueno, esto es teórico, ¿de dónde van a conseguir el ambiente, la temperatura del punto triple es 0 grados? No hay nada que podamos considerar como foco frío, ni ningún río, ni nada que podríamos usar en ese caso. Ahora, si tuviéramos el Siberia, no sé qué, y se viera, ojo que no se baje la presión del punto triple. Bueno. Se baja cuando había que trabajar con solo. Y no, se explota todo, se desescapa, no sirve, no se puede. Eso es un límite. Ahora, fíjense acá, esto que está redondeado, nos está llamando la atención de que ojo con el título de la salida de la turbina. Más vamos bajando, más vamos achicando el título. Entonces, ojo que ese valorcito no baje por debajo de 0,85. Todas estas mejoras, chicos, ¿no? O sea, los ingenieros que tienen que manejar este tipo de centrales son los pocos márgenes de movimiento que tienen para bajar los costos. Ay, que aquí no importa todo el mundo, los patrones, los costos. Estas cositas son las que nos tienen que la termodinámica nos da una ayuda para lograr conseguir o proponer distintas mejoras. Ahora vamos a la temperatura del foco caliente, hay que aumentarla. Muy bien. Entonces, una de las cosas que acá se ha hecho es decir, bueno, en vez de sobrecalentar hasta 3, sobrecalentar hasta 3'. ¿Qué quiere decir? Hay que meterle más calor al sobrecalentador. Le vamos a meter más calor, pero va a ser más lo que me va a dar el trabajo que el calor que lo que nosotros estamos aumentando. Porque eso me dice que me está aumentando el rendimiento, me está convirtiendo más calor en trabajo. Entonces, toda esta área es la que ha mejorado el trabajo. Ustedes me dicen, y sigo, porque también me está aumentando, o sea, me está aumentando acá, pero también me está aumentando acá, porque le estamos poniendo más calor. Pero como la temperatura del foco caliente es más alta, no queda duda, el rendimiento mejora. Ahí no queda duda. ¿Y hasta cuándo le vamos a sobrecalentar y sobrecalentar y sobrecalentar? Muy bien, hasta que resista lo malo de la turbina. Acá acuérdense que son vapores, los vapores tienen más problemas de corrosión que los gases. Entonces, las temperaturas metalúrgicas no son tan altas. Más o menos por
porque estamos pasando de 4 a 4 prima, o sea, corremos menos riesgo de que haya muchas gotas de líquido que corroan los álabes de la turbina a la salida. Y la otra mejora era aumentar la presión de cambio de fase en la caldera. Por supuesto, una caldera robusta hoy nunca encima de la presión admisible máxima de la caldera. Ahora fijémonos lo siguiente. Estamos entonces por una isobara más alta. Ojo que tenemos este tope, que es la máxima que admite la entrada a la turbina. Entonces, esa T máxima no se supera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué es lo que ha pasado? Respecto del área del ciclo. Ahora tenemos 2', 3', 4', 1. Vemos dos cosas. Le hemos sumado esta parte de arriba, pero le hemos descontado la de la derecha. ¿Esto por qué? Por la forma justamente de montaña que tiene la zona heterogénea. Y por lo bajo que está este punto crítico, de 375 grados nada más. Entonces, cuando se va subiendo la presión, se va achicando este segmento, entonces llega un momento en que va a ser más lo que vamos a descontar que lo que vamos a sumar. Entonces, este incremento neto hay que ver que valga la pena y que no se esté descontando más de lo que se suma, para que verdaderamente se logre el objetivo deseado y se pague ese incremento del costo de la caldera que va a haber que pagar. Bueno, eso también se castiga otra vez, ¿no? Porque a medida que vamos subiendo, el 4' va más adentro, ojo que no baje del mínimo de 0,85 a 0,9. ¿Y cómo se puede hacer entonces para tratar de seguir aumentando el área del ciclo? ¿Se acuerdan lo que vimos recién? Acá dijimos, bueno, empezamos, si nos vamos muy arriba acá, achicamos mucho área a la derecha. Entonces, y se nos entra el punto 4' muy adentro. Entonces, para tratar de que eso no pase, igualmente se puede aumentar la temperatura en fuente caliente, se hace esto, fíjense. Se expande la turbina, ¿no es cierto? Pero se llega a un valor intermedio de presión y se le vuelve a suministrar calor en una segunda turbina, en una turbina que trabaja a presión, o sea, tiene una presión más baja. Perdón, la turbina segunda sería esta. Esta es la primer turbina. Esta es la primer turbina. Sale de la turbina a un valor intermedio de presión y se vuelve a recibir calor en otra etapa de sobrecalentamiento. Se levanta otra vez hasta la temperatura máxima y se mete a la segunda turbina que funciona a presiones más bajas. Entonces, de esa forma, este punto se logra ir hacia la derecha, o sea, no corre el riesgo de que baje de 0,85, no se supera la temperatura máxima, no se castiga, se logra aumentar el área sin descontar nada. Entonces, esta doble etapa de expansión con dos turbinas y sobrecalentamiento intermedio es prácticamente el que se está usando siempre. Dos etapas de sobrecalentamiento. Acá hay un temita termodinámico que analizar que tiene que ver con esto. Fíjense, esta es la primera turbina, ¿no es cierto? La de expansión. Y después, el segundo calentamiento en el otro sobrecalentamiento. Entonces nosotros dijimos, bueno, mejoró el rendimiento porque aumentamos el área del ciclo. Pero también aumentamos el calor, porque más hemos tenido que sobrecalentar. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Y nosotros sabíamos que siempre se va a mejorar el rendimiento si aumentamos la temperatura media de absorción de calor. La media es la que la comentamos. Entonces, fíjense, nosotros, desde acá, que entraba la caldera, todo eso, hasta acá sale
del sobrecalentador y todo, tenían una temperatura media de fuente caliente, ¿no es cierto? Que no sé, pónganle que está, no sé, lo que ver, con la que yo me voy a dormir nuclear, pero pónganle que sea parecida a esta que está calentando el vaso. Sería la media. Y ahora vamos a seguir calentando en este otro sobrecalentador. Entonces, la media sería una media de esta transformación. Lo que hay que tratar es que esta nueva media no sea más baja que la media anterior, porque ahí es cuando es peor el remedio que la enfermedad. Tenemos más trabajo, pero más calor, o sea, el rendimiento no va a mejorar. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta turbina no hay que expandir tanto, porque si arrancamos el sobrecalentamiento segundo muy abajo, castigamos el rendimiento en vez de mejorarlo. Entonces, esta primera expansión no tiene que tener un valor muy bajo para que el sobrecalentamiento agregado tenga una temperatura media que no castigue o que no sea menor que la que teníamos. De esa forma, el rendimiento sí mejora. ¿Queda claro? Pronto, una pregunta. En el gráfico anterior que tenía las áreas, hay en 3' que habría una turbina también, ¿o no? Sí, acá también está la turbina. Y paró ahí nomás porque esa se supone que es la máxima. Y ahí entra la turbina. Y ojo acá cuando sale. Por eso está colorado ahí el redondel, porque ojo que sería, son 2 ciclos distintos, con las 2 mejores. O sea, claro, esta área sombreada, hasta el 4', es el ciclo de haber aumentado la presión en la caldera, que antes era esta, y se subió hasta acá. Entonces, le aumentó esta área y le quitó esta al ciclo anterior. ¿Entiendes? Hay 2 ciclos superiores. Y ahí ves que no es como sacar esa botella, subir, subir, subir. Ojo, en un momento que más es lo que le quito que lo que le agrego. Entonces, para que eso no pase, hacen los dos. Entonces ahí todo, todo. Siempre y cuando, ojo con esto. Bueno. Y el último, creo. La última mejora. Una mejora, pero esta mejora es más teórica. Fíjense ustedes, pensemos lo siguiente. En la caldera, ¿qué pasa en la caldera? Le entra, dijimos, un líquido comprimido subempleado, que es la salida de la bomba. La bomba aumentó presión, pero no aumenta temperatura, entonces lo deja el líquido como comprimido o subempleado. Y ahí se lo metemos en la caldera. A una temperatura mucho más baja que la del cambio de fase. Entonces, hay un salto térmico muy grande entre la temperatura del foco caliente y la del sistema. Cuanto más grande es la temperatura, ¿cómo es la transferencia de calor? Más irreversible. La irreversibilidad externa. Por más estático que sea todo esto, la reversibilidad está externa. Parece que la cosa estático es irreversible interna, de la frontera para dentro del sistema. Pero la frontera para fuera del sistema se encuentra con un salto térmico muy grande. O sea, ahí está la irreversibilidad externa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bajar esa irreversibilidad, tratando de no meterle un líquido tan frío a la caldera. Después se lo precalentar. Entonces, hay que buscar algún fenómeno para transferirle calor a ese líquido frío que sea con el mejor rendimiento posible, que no tenga resistencia
porque el ciclo uno que dibuja lo internamente reversible, no dibuja lo externamente. Eso es como el sistema, ¿no? Esto es la irreversibilidad que achica es externa. ¿Cómo? Con ese equipo que va a precalentar el líquido que entra. Fíjense, está el calentador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer este calentador? Va a precalentar el líquido que entra a la caldera. ¿Con qué? Con vapor que se lo van a sacar las turbinas, una sangría se le hace a las turbinas, y se le saca vapor caliente, por supuesto a presión alta, pero caliente. Entonces, se hace todo un balance de masa para que todo de bien, ¿no es cierto? Y uno sabe qué sangrías y a qué temperatura no puede sacar. Pero conceptualmente esto implica que en este calentador le vamos a ingresar acá un vapor caliente y acá un líquido frío que va rumbo a la caldera. Se mezcla, se precalienta y sale en tres hacia la caldera a una temperatura más alta. Entonces, fíjense, el estado 6 es el estado, es el intermedio en el que se le hace la sangría a la turbina. El estado 6. Es una de las entradas al calentador de líquido. ¿Cuál es la otra entrada? Sino 2. ¿Qué es 2? Y el 6, este vapor está a la temperatura alta, ¿no es cierto? La que corresponde a 6. Pero la presión también es alta. Entonces, si lo vamos a mezclar en un recipiente abierto, el líquido tiene que estar a la misma presión de la que viene el vapor para que se pueda mezclar bien. ¿No es cierto? Si uno mete un líquido a otra presión diferente, empieza a haber flujo contra flujo interno y no funciona bien el calentador de mezcla. Pero hay que independizar a la corriente, que no se toque. Si se van a tocar, la presión tiene que ser la misma. Entonces, esta primer bomba va a levantar la presión exactamente a la misma de la isobara de la sangría, que es la isobara de 6. Entonces, esa es lo que va a levantar presión, la primera bomba. Todo lo que haga falta para lograr la presión de 6. Entonces, ahí tenemos el líquido comprimido a esa presión intermedia que es la de la sangría. Y el vapor sobrecalentado en 6 a esa presión intermedia en una temperatura que es buena, alta. Sacamos una parte, una salida. Entonces, ¿qué es lo que se sale? Y se regulan las masas de la sangría de forma tal que se logre que la salida de este calentador abierto sea la del líquido saturado a esa presión intermedia. ¿Por qué? Porque es una presión intermedia. No la puedo mandar hacia la bomba que la presión es alta. Hay que volverla a poner en la bomba. Entonces hay que pasarlo a líquido para que entre una bomba. Si hay que poner un compresor. Entonces, justo la cantidad, ese M6 que tenemos acá, justo la cantidad para que luego de mezclar con 2, con el líquido frío a 2, sea la salida un líquido saturado a la presión intermedia. Ahí en el estado 3 ingresa a otra bombita que por fin lo va a levantar a la presión de la caldera. Entonces ahí lo levanta la isobara de la caldera y ahí entra a la caldera a una temperatura que es la de 4 en vez de la de 2. Entonces se logra calentar ese calor sensible del líquido en lugar de con un solo foco, que sería el de la combustión de la caldera, con 2 focos. ¿Cuál sería el otro foco más bajo? El del mismo vapor que se le extrajo en una etapa intermedia a la primera. Entonces fíjense que las masas que circulan no son siempre las mismas, porque acá tengo M6, lo que queda le llamamos M2, que sería la de este estado, ¿no es cierto? Los índices son por la entrada del calentador. Acá viene M2, acá M6, y acá que sale, y M2 más M6, M2 más M6, entra M2 más M6, sale M6, sigue M2. Entonces las masas, los flujos más son mismos. ¿Cómo se calcula todo eso? Y para que esta temperatura sea, respecto a que esta salida sea la del líquido saturado a la presión interna. Bueno, entonces, esto, ¿qué hora es? 5 o 6, un recreito, y
y nos juntamos 15 minutos al frigorífico.